Nigeria es un país ubicado en el Golfo de Guinea que tiene una gran relevancia debido a que es uno de los países que presenta mayor variedad de conflictos armados, el principal y actual con Boko Haram. Parte fundamental de los conflictos en Nigeria es comprender la distribución existente, donde hay alrededor de 250 etnias, 500 lenguas indígenas y 2 grandes religiones, el Islam y el cristianismo. Los grupos étnicos más grandes son los Hausa Fulani, ubicados en el norte, los Igbos en el sureste y los Yoruba en el suroeste. Asimismo, hay que tener presente los factores que inciden en la formación de los conflictos en Nigeria, como lo son las limitaciones de los recursos, las diferencias entre la población que están derivadas a la diferencia de religiones y a la diferencia multicultural, y también esa debilidad institucional que está muy arraigada a la alta corrupción que se ha presentado a lo largo de los años y no ha permitido un avance óptimo de las situaciones que se presentan a lo largo del país. Para comprender el actual conflicto, es necesario entender los antecedentes de la región, donde las diferentes etnias existentes en el territorio han sido importantes desde un inicio, comenzando por la básica distribución hasta las influencias que recibieron en sus territorios por extranjeros. Entre el siglo XI y el siglo XVII, el Islam llegó de manera pacífica por clérigos y mercaderes al territorio de los Hausa Fulani y todo el estado de Borno, situado al norte del país, siendo clave para que se liderara por parte de un clérigo fulani el primer movimiento yihadista con el fin de iniciar la purificación en las prácticas islámicas. Si bien Nigeria fue una colonia británica, esto marcó un punto fundamental al organizar una división en la población arraigada al apoyo que brindaban los británicos. Para este momento, se conformó el cuadrilla y el tinjanilla, donde el primero lideraba junto con los británicos, y el segundo estaba aliado a la oposición que había contra aquella aristocracia y occidentalización. Esto propició el inicio de los primeros enfrentamientos de carácter étnico-religioso, sumándole las limitaciones que poco a poco se les establecían a los musulmanes de la región. Estas tensiones resultaron acentuándose después de la Segunda Guerra Mundial, cuando inicia el sentimiento de independencia. La independencia de Nigeria se alcanzó en 1960, dividiendo el territorio en 3 regiones: norte, este y oeste. En cada una de estas se estableció un partido político de la etnia mayoritaria, los cuales competían por la administración central. Al mismo tiempo, la élite Hausa Fulani quería unificar el norte y proclamar el Islam como la religión principal a través de la promoción como preservación de una identidad cultural del país. Sin embargo, esto desató un golpe de Estado en 1966, que enciende la violencia entre los Igbos del sur y los Hausa Fulani, provocando otro conflicto en Nigeria, que es el denominado Secesión de Biafra. Esta secesión marcaba la salida económica para los Igbos, pues el territorio que ellos ocupan es donde están los mayores yacimientos de petróleo. Para este tiempo se estimaron millones de desplazados y muertos. La diferencia entre los Igbos del sur y los Hausa Fulani del norte era enorme, pues para este tiempo los Hausa Fulani incrementarían su pobreza y tendrían mayores afectaciones en su territorio. Para los años 70 y 80, la economía de Nigeria tuvo una transformación, al pasar de un modelo rural a uno dependiente del petróleo. Pero esto llevaba a un debilitamiento al norte, aumentando la pobreza de esta zona y a su vez los asesinatos y alta corrupción. Después del proceso de independencia, los asesinatos por desigualdades económicas y religiosas comenzaron a ser parte integral de Nigeria. Las prácticas violentas en las épocas electorales y la corrupción fragmentaban la región, sumándoles la competición étnica que había. Todo esto en conjunto debilitaba la situación del país y no se veía una salida ante estos inminentes conflictos.
Fue entonces hasta la creación de la Constitución de 1999 que se replanteó la situación en Nigeria. Pero esto en realidad conllevó a nuevos dilemas por la continua dificultad de acceso a los recursos, aumentando así nuevamente el enfrentamiento étnico. La intromisión de la religión en el discurso político y la idea de introducir la Sharia provocó miles de enfrentamientos y millones de muertos. Sin embargo, en 2 estados del norte, la Sharia fue aceptada. La capacidad de acción y legitimidad del Estado hasta la actualidad ha estado muy limitada. La mala gestión de los recursos, la corrupción, la gran brecha económica social entre ambas zonas y el fácil acceso a las armas facilitó la fortaleza a los grupos terroristas como Boko Haram. Aunque oficialmente el surgimiento de Boko Haram como movimiento social se atribuye a su fundación por Mohamed Yusuf en el año 2002, varios analistas vinculan su creación a las milicias financiadas por el propio dictador Sani Mohamed Abacha, de origen Hausa Fulani, en la década de los 90, con intención de establecer una fuerza capaz de contrarrestar la posibilidad de un golpe de Estado procedente de las filas de las Fuerzas Armadas nigerianas. En aquel tiempo, Yusuf jugaría el papel de líder espiritual de las milicias a través de un discurso de corte salafista. Este actor fue violando poco a poco el poder y tomando un discurso yihadista para lograr encontrar un espacio en el discurso social del rechazo al Estado corrupto que buscaba representar valores occidentales y esta asociación al sur del país. Es por esta razón que principalmente Boko Haram tiene su rechazo a la democracia y la situación de un Estado por uno de carácter islámico con línea salafista yihadista. Asimismo, el rechazo a la educación occidental laica, el trabajo en instituciones no islámicas, la corrupción y sobre todo busca acabar la injusticia que consideran ante el norte musulmán pobre y debilitado por un sur cristiano y rico. Es por esto que es visible la violencia como principal arma y los nexos con el Daesh y Al-Qaeda. Esto no es la yihad. Esto es un genocidio. ¿Con qué objetivo? ¿Qué quiere alcanzar con esto Boko Haram? La violación de derechos civiles de la población, tanto por parte de las milicias que se oponen al Estado,
como por parte de todas las fuerzas leales al mismo, pertenezcan a su estructura o no, constituyen la realidad. Torturas, maltrato policial, ejecuciones extrajudiciales y campos militares ilegales de detención forman parte del sistema aplicado por las fuerzas de seguridad nigerianas para tratar de imponer el ejercicio de la ley. Por esta razón, vemos que actualmente en Nigeria existe una crisis humanitaria muy agravada, donde los más vulnerables son los niños y los adultos mayores, y la población tiene que recurrir a vivir en algunos refugios. Según el periódico nigeriano Premium Times, informaba el 14 de abril del 2016 sobre 2 investigaciones iniciadas por la Corte Penal Internacional sobre acciones cometidas presuntamente por las Fuerzas Armadas nigerianas. En esta noticia se hacía eco hacia la defensa de los derechos humanos y sobre la Amnistía Internacional sobre ejecuciones extrajudiciales y encarcelaciones ilegales por parte de las Fuerzas Armadas nigerianas. En los últimos años hemos podido observar cómo Boko Haram ha incrementado sus atentados contra la población civil, provocando millones de desplazados y muertes en muy poco tiempo. Este grupo principalmente atenta contra mujeres y niñas para mostrar su poder y su potencial frente a los demás de la sociedad civil. El informe de alerta estableció a Nigeria como uno de los estados con mayores conflictos internos, donde se encuentra el conflicto delta del Níger, la separación de Biafra, los conflictos entre pastores y agricultores, los conflictos étnico-religiosos, la piratería del Golfo y el conflicto armado con Boko Haram. En sí, asegura que todas estas tensiones, movimientos armados y violencia intercomunitaria está generando un gran deterioro en la seguridad y estabilidad de Nigeria. En términos de categorías, Nigeria se encuentra en una tensión alta, según lo establecido por el informe. Por otro lado, teniendo en cuenta la violencia sexual y el amplio marco de violencia perpetrado por actores tanto civiles como militares, en un contexto de desigualdad está en un nivel alto en Nigeria. Las tensiones procedentes a todos los conflictos se han posicionado como interno, pero en el caso de Boko Haram es interno internacionalizado debido a la expansión que ya ha realizado este grupo armado por varios países de la región, llevando a cabo actos en contra de la población civil con fines similares a la propagación del Islam. Sin embargo, el análisis iría más hacia la solución, donde el gobierno de Nigeria debe tomar medidas legítimas para restablecer la seguridad en el noreste del país y garantizar la protección de los civiles. Además, a nivel internacional se han hecho pocas investigaciones y enjuiciamientos efectivos para los miembros de Boko Haram sospechosos de haber cometido crímenes bajo el derecho internacional. Así, Nigeria deberá consolidar la unidad nacional y ampliar los servicios públicos esenciales, como también debería acelerar la creación de empleos debido a que la pobreza es muy relevante y se necesita reducirla para el crecimiento del desarrollo humano. En Nigeria es importante conocer la historia desde que el Islam ingresó al territorio y los sucesos más relevantes dentro del tiempo cuando fue una colonia, debido a que desde ese punto es clave para comprender cómo este conflicto lleva tanto tiempo y abarca más de uno o dos factores. En realidad han sido factores que desde esos tiempos han sido influyentes para que el conflicto hoy en día siga teniendo presencia. Con base en todos los sucesos históricos, el rechazo de la violencia que los Igbos al cabo de los últimos años han plasmado en sus discursos puede ayudar a las soluciones. Pero trabajar sobre este único elemento no será una garantía suficiente de las condiciones que normalmente favorecen a la evolución de los problemas sociales dentro de los conflictos armados. La realidad es que en sí, las constantes violaciones de derechos humanos fragmentan más esa esperanza del fin del conflicto. Por otra parte, el papel de actores externos no ha sido muy adecuado, pues algunos como Sudán y Arabia Saudí apoyan la expansión del Islam y las comunidades evangélicas apoyan la labor cristiana en el territorio. Asimismo, las multinacionales en el conflicto relacionado al petróleo en el delta del Níger lo que hacen es incrementar las desigualdades y al recibir apoyo del Estado corrupto no existe una actuación concreta y correcta, pues solo se enfocan en la explotación de los recursos. La debilidad de las infraestructuras deberían ser modificadas,
Los incentivos y las políticas afectan a la productividad agrícola, así como a la calidad. Entonces es necesario enfocarnos en estos puntos. Finalmente, las terribles actuaciones de Boko Haram impactan a la población, provocando mayores limitaciones y una gran crisis humanitaria a la cual no hay atención por parte de otros estados ni apoyo para la solución de unos conflictos que están correlacionados y en sí son muy longevos.